Entonces, fíjense que nosotros fuimos separando, yo fui separando el mundo afectivo de lo que ahora iremos viendo como el celibato, la castidad consagrada se vive desde una condición sexual. Pero es importante separarlo pedagógicamente, metodológicamente, también para que ustedes capten lo siguiente. En el celibato en sí supone el no contraer matrimonio, ¿no? El no contraer matrimonio. Pero esto no implica una vida de soledad donde el mundo afectivo no entre. Sí traerá, toda vida trae soledad, la vida matrimonial, la vida consagrada, la vida sacerdotal, siempre hay un índice, una cuota de soledad que apunta, y por eso uno hace esta regresión al vínculo primario, donde ahí no había soledad, pero era solo cuando estaba uno dentro del vientre de la madre, en cierto modo, o en los primeros meses de vida, pero incluso allí ya hay algo de soledad. Entonces siempre en el ser humano esta búsqueda de matar la soledad como que le tememos, genera angustia, no se logra la autonomía afectiva, la madurez afectiva, hasta que yo aprendo a convivir con esta soledad y deja de ser enemiga esta soledad y empieza a ser una soledad habitada. Y es una soledad habitada sobre todo por estos vínculos secundarios que toleran el hueco que hay en la vida de esta cierta soledad existencial. En todo el celibato ya no es, por lo tanto, como aquella soledad total que va más allá de la soledad existencial, sino que hoy se entiende el celibato como una manera de vivir el mundo afectivo también, que no tendré una persona ciertamente con la que yo voy a compartir y a convivir con ella toda la vida como sería mi cónyuge si no hubiera casado. Pero yo no renuncio en el celibato a tener amistades, a generar vínculos, etc., ¿no? Al revés, el hecho de tener un espacio de pertenencia diocesana donde yo me puedo comunicar, yo puedo tener amistades con mis compañeros en el presbiterio, con mis hermanos, hermanas de comunidad, donde el mundo afectivo está integrado, ayudará tremendamente a vivir el celibato. Hemos pasado de considerar el mundo afectivo como algo que hay que inhibir, hoy a integrarlo. Esto fue quedando claro. Y yo les invitaría a que ustedes trabajen ya a nivel integral, de comunidades, que nos puede ayudar en las relaciones interpersonales, que nos puede ayudar a generar vínculos, a comunicarnos, a dialogar, al contacto, pero las relaciones interpersonales con la gente de la parroquia, entre nosotros en el presbiterio o con nosotros dentro de la comunidad o de la congregación, porque es fundamental para la vivencia del celibato. No puede ser un celibato vacío de este mundo afectivo, con los ingredientes secundarios. Si mañana llegamos, vamos a ver que también la relación con Dios va a pedir este vínculo secundario, de confianza, de intimidad, que el celibato, en última instancia, es la opción por este vínculo, podríamos decir, esponsal con el Señor. Incluso en una opción celibataria. Bien, ahora el sacerdocio y la consagración, toda vida, ¿no? Toda vida se vive desde una condición sexual, y esto yo no lo puedo olvidar. Si yo voy a vivir mi sacerdocio, yo voy a vivir mi consagración, yo voy a vivir mi vida en general, ya no importa. Yo voy a vivir siempre en una condición sexual. La condición humana es sexual. En la fe judeo-cristiana,
la fe islámica es exactamente igual. La sexualidad es condición del humano, nunca de la divinidad. No está el dios Pan, Zeus, Afrodite y aquello era un burdel. No. En el Dios cristiano, esto está clarísimo. La sexualidad es de los hombres, de los seres humanos, pero no de la divinidad. Nosotros creemos en Jesucristo, es engendrado. No es que hay padre, madre, todos estos líos. Después otra cosa serán las imágenes de Dios, que nos las representamos con rasgos maternos y paternos, pero trasciende lo materno y lo paterno. Y ya Jesús mismo lo dice, en la otra vida no se casarán. Entonces forma parte de esta vida y de los seres humanos. Ahora, ¿qué implica? A lo que yo quiero irles llevando en la reflexión. ¿Qué implica que yo voy a vivir mi sacerdocio, mi opción de vida? Yo voy a vivir mi vocación, sea la que sea, mi vocación. Yo voy a vivir el don de la vocación. Este don, esta gracia de la vocación, la voy a vivir en una condición sexual. En nuestro caso, decimos que este don y esta vocación la vamos a vivir en castidad. Estamos en la castidad. En el mundo afectivo estamos más en el celibato. Yo voy a vivir sin una pareja. Entonces, este mundo afectivo, yo tengo que poder dar una salida. ¿Se fue entendiendo? Ahora la castidad. Yo voy a vivir en celibato y castidad. Es decir, yo mi opción, no solamente digo, bueno, yo no tengo una esposa, pero otra cosa es la castidad. No. Es que hay una opción por una vida celibataria y casta. Entonces, cuando entramos en la castidad, entendemos más por castidad el control de los impulsos sexuales, ¿no? Es decir, la castidad implicaría que yo, en esta castidad, dejo aquí un espacio por lo que voy a poner, en esta castidad supone que yo voy a tener un control de los impulsos sexuales, de tal manera que estos impulsos sexuales yo los voy a vivir a través de unos valores, y son los valores propios de mi opción de vida. Los valores, en nuestro caso, evangélicos, en estos valores propios de una opción de vida sacerdotal o consagrada. Yo renuncio en estos valores, voy a renunciar a unas relaciones sexuales, voy a renunciar a una paternidad y a una maternidad biológica. Yo, evidentemente, si queremos, pongamos la conyugalidad, yo renuncio a esto. La castidad implicará que yo no voy a tener unas relaciones sexuales, yo no voy a tener unos hijos biológicos, yo no voy a tener un cónyuge. En esta castidad podemos ampliar incluso las relaciones sexuales. Si vamos buscando esta castidad en un sitio mucho más amplio, implicaría una pureza en un sentido mucho más amplio. Esto es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Se supone en esta castidad que yo, por ejemplo, todo el tema de la masturbación, de la pureza de mente, una masturbación, etc. En la castidad podría entrar todo eso. Lo cual, digo, es tremendamente complejo por dos razones. Porque ¿cómo yo voy a hacer que mi condición sexual se viva a través de unos valores, que yo tenga un control de los impulsos sexuales, de tal manera que el deseo sexual
se viva siempre según nuestros valores, castos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hago yo? Evidentemente que esto requerirá, por ejemplo, voluntad. Requerirá una moral, requerirá que tú tengas internalizado unos valores, una estructura moral. Requerirá que tú cuides, yo qué sé, tu vida. Cuides miradas, cuides los juegos de seducción que puedes hacer. Si tú tienes que cuidar esto. Ahora, todo esto ayudará a que tú puedas controlar los impulsos sexuales, ¿sí? Ayudará, y mucho, el que tú tengas, por ejemplo, toda una vida de oración, una vida sacramental, básico. Lo que yo ahora voy a explicar no es esto, sino que si yo no introduzco lo que yo voy a decir, esto solo va a ser insuficiente. Esto es lo que yo ahora quiero decir. Pero lo que yo voy a introducir, solo sin esto, es insuficiente también. ¿Me explico? Es decir, yo voy a necesitar siempre voluntad, saber poner límites, una formación moral. Yo voy a necesitar cuidar por mi vida, la oración, los sacramentos. Esto es imprescindible. Pero esto solo, hoy decimos en psicología, no es suficiente. Haría falta algo más. Pero este algo más no excluye esto. Lo que pasa es que yo no me voy a entretener en esto. ¿Qué hace para que yo pueda controlar los impulsos? Si yo puedo llegar a trabajar mi persona en mi condición sexual. Influye más de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Y qué? Al menos 3 elementos, que son los que nos vamos a entretener, que son los que ustedes tienen en su... ¿Qué implica la condición sexual? 3 cosas. Implica más, pero para resumir, porque si no, no saldremos de aquí ni en un mes. Entonces, al menos 3 cosas. La condición sexual implica, en primer lugar, un cuerpo. Un cuerpo. Mi cuerpo es sexual. ¿Y qué significa? Que a veces se pone tonto. Y a veces más tonto de lo que a uno le gustaría que se pusiera el cuerpo. Pero ¿cómo hago yo para que el cuerpo no se ponga tan tonto? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, porque hay cuerpo y hay cuerpos. Y hay tontos y tontos. Entonces, el cuerpo, digamos, es un cuerpo, y vamos a ver en qué se pone tonto. ¿Y por qué se pone tonto? Y cómo yo puedo hacer que no se ponga tonto. ¿Entienden los tontos por dónde van? De repente está grabando, me va a cortar todos lados. Bastante, más tontas de lo que yo digo. Pero bueno. Entonces, ahora, este cuerpo sexual siempre se va a vivir con un modo de ser masculino o femenino. Con un modo de ser masculino o femenino. Y tendremos un género, masculino o femenino. Yo quiero controlar los impulsos. Si yo no integro el cuerpo y no purifico el género, van a ver que va a ser muy difícil manejar los impulsos. Solo la voluntad es necesaria, pero me ayudará mucho si yo trabajo esto. Con mi directo espiritual, etcétera, en mi vida, porque ahí es donde se me puede complicar. Y en tercer lugar, toda condición sexual tiene una orientación. Una orientación. Yo puedo tener un cuerpo de varón y vivo este cuerpo bajo la masculinidad, pero me atrae el varón, no me atrae la mujer. La orientación es homosexual. Yo tengo un cuerpo de varón, masculinidad, etc. Me siento masculino y me atrae la mujer, es heterosexual. La condición sexual tiene también una orientación. Para poder controlar los impulsos sexuales se necesita esto
más esto. ¿Se entienden las dos cosas? Poder trabajar. Antes todo esto se ignoraba, se negaba. Hay que controlar. Y todo se basaba solo en esta columna. Voluntad, moral, reza, tal. Sí, hoy decimos, no es ignorando, negando, sino es empezando a conocer por qué yo me pongo tonto. Porque yo tengo esta manera de pensar masculina que si no tengo una relación sexual con una mujer no me siento pleno. Porque yo como mujer, si no seduzco al varón, ya no sé si me querrán como mujer. Tengo que trabajar el género. ¿Qué me pasa con mi orientación? En la medida que yo más conozca, yo podré asumir y yo podré corregir y yo podré manejar. Cuanto más ignore, más me trabajará inconscientemente. Más me trabajará inconscientemente. Cuanto más lo conozca, iré quitándole la fuerza. Y será la persona quien decidirá por dónde voy a vivir mi condición sexual. No puede ser la pulsión quien decida cómo yo vivo mis impulsos sexuales. Tiene que ser la persona. Y la persona toda es la persona que tiene valores morales, que tiene una espiritualidad, que tiene un mundo afectivo, que tiene una formación, que tiene una opción de vida, y le dice a un área de su personalidad, que es la pulsional, yo la voy a vivir así. Pero no puede ser que el área de la pulsión sexual decida a toda la persona por dónde va. No sé si se entiende. Pero no es tan fácil, porque esta área, ya digo, no es que obedece tan fácilmente, ¿eh? No es que obedece tan fácil. Porque esta área lo que va a tocar es la voluntad. La pulsión, cuando actúa haciendo lo siguiente. Hace que no puedas dirigir el acto. No puedes dirigir. Y te diriges. ¿Entienden? Yo estoy con esta chica, empezamos a ver, a mirar, a tocar, para arriba, para abajo. Llegará un momento que yo no podré dirigir, yo no podré manejar la voluntad. La cabeza se ofuscará y la voluntad no dirigirá. Y la pulsión me manejará a mí. Yo puedo no entrar, pero una vez cruzo, ahí la voluntad pierde el control. Esta es la fuerza del mundo de la pulsión. Que llega un momento en que eres dirigido por ella. Eres dirigido por ella. Entonces te va a hacer cosas que después te vas a arrepentir y evidentemente puedes entrar en una situación incluso de pecado. ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos parte por parte de la parte de lo que voy a trabajar. Esta es la primera estrellita, que con eso ya quedaremos estrellados. Dejemos la otra para que esto ya es más conocido. Vamos al cuerpo. Claro, en esto también hay cuerpos y cuerpos, y bueno, cada uno tiene lo que Dios le dio, y por mucha cirugía que haga, el cuerpo es lo que tiene. Borremos todo y lo sacamos. Después ya cuando tenga que volver a esto ya lo volveré a hacer. Bueno, yo lo primero que decía es que la condición sexual se vive con un cuerpo. Vamos al cuerpo. Bueno, ¿qué es entonces? Al menos en psicología no hay una definición de sexualidad propiamente. Para el psicoanálisis sí, la sexualidad se traduce con un concepto que es pulsión, y se explica la sexualidad a través del concepto de pulsión. Pero desde una antropología mucho más amplia, la sexualidad, más que definirla, la describimos. La describimos. Porque no, se nos hace muy difícil definirla. Un poco como la Iglesia. La podemos describir como pueblo de Dios,
como cuerpo místico de Cristo, etcétera, etcétera, pero definirla es bastante complicado. Entonces, la sexualidad, ¿qué es? Es más que el conjunto de las condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Traducido. Porque evidentemente con todo esto no van a tener nunca más problemas de sexualidad, porque con estas definiciones y nada es lo mismo. ¿Qué implica el cuerpo? Es el conjunto de las condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. ¿Qué es lo primero que nos da la sexualidad? Un cuerpo. Una anatomía, unas condiciones anatómicas y fisiológicas propias del varón y propias de la mujer. Esto sería la identidad sexual de base. Esta es la identidad sexual de base. Existe varón y mujer, no hay más. No metan acá la homosexualidad, el travesti, yo qué sé, el transexual. Esto es otro tema. Masculinidad, femenina, esto es otro tema. Corporalmente, después se operará o no se operará. Esto es otro tema. La naturaleza, la sexualidad existe como varón y mujer, macho y hembra. Dios los creó, varón y mujer, como el animal, varón y mujer. Entonces, la identidad sexual debe ser lo primero que te da la sexualidad. Es un cuerpo con una identidad. Si yo, ¿y a qué esta identidad sexual debe ser? ¿A qué tres niveles se da? Se da tres niveles: cromosómico, gonádico y neurohormonal. Cromosómico, gonádico y neurohormonal. Cromosómico, ¿por qué? Porque todos sabemos, en el cuerpo humano tenemos 23 pares de cromosomas. En el caso del varón es XY, en el caso de la mujer XX. El hecho de tener X o Y hace que mi cuerpo, que es igual, tire hacia varón. Si yo hubiera tenido X, hubiera tirado hacia mujer. Los cromosomas, que están compuestos por genes, hacen que yo configure una identidad. Entonces, la sexualidad, en primer lugar, lo que te da es una identidad. Y una identidad, pues aquí pues vamos explicando, por ejemplo, las bacterias son unicelulares. Gracias cuando se introduce la sexualidad, se introduce la variedad. Ustedes piensen que una pareja podría tener, pero ¿de qué? Podría tener de una combinación de las bases nitrogenadas de los gametos, es decir, eso tampoco les va a servir para la sexualidad. Todas las células del cuerpo humano, en su núcleo, tienen 46 cromosomas, de los cuales 22 y 23. El 22 son somáticos, 22 pares son somáticos, y un par es sexual. Este par somático, si hiciéramos un cariograma, veríamos que todos tenemos, yo qué sé, 22 pares que son somáticos. Y el último, en el caso del varón, es XY, en el caso de la mujer es XX. Menos los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide tienen la mitad. En lugar de 46 cromosomas, tienen la mitad, tienen 23. De tal manera que cuando se junta el óvulo y el espermatozoide damos 46. ¿Me explico?
La mujer, el óvulo siempre es X. La mujer nunca da el sexo. El espermatozoide, hay espermatozoides con carga X y con carga Y. Depende qué espermatozoide entre en el óvulo, tenemos mujer o tenemos varón. Vale. Por eso trae la mitad de estos cromosomas. Eso le llaman localmente los óvulos, los espermatozoides. ¿Qué importancia tiene el cromosoma Y? Mucho. Mucho. Porque cuando se da la fecundación, inmediatamente esta masa embrionaria tiene ya identidad cromosómica. Tiene toda la herencia, tiene los caracteres del papá y de la mamá. Entonces ustedes saben que los genes tienen unas bases nitrógenas que son como unas hélices que se mezclan. Bueno, de cada fecundación se pueden dar 64 millones de combinaciones. Traducido, una pareja puede tener 64 millones de hijos y todos, ninguno se repetiría, todos distintos. Esto explica que yo soy parecido a mi hermano, pero en cosas soy distinto. Podríamos ser 64 millones de hermanos y ninguno se repetiría, a menos que fuéramos gemelos monocigóticos. Es decir, el mismo óvulo, el mismo espermatozoide, que después, cuando es cigoto, se divide. Pero si no somos gemelos monocigóticos, hay 64 posibilidades de combinación, 64 millones de posibilidades de combinación en cada unión de un óvulo con un espermatozoide. Esto explica que no hay nadie repetido físicamente. Esto es de una riqueza, un misterio de lo que es Dios y la creación impresionante. La sexualidad, ¿qué te da? En primer lugar, esta identidad sexual de base, un cuerpo con este rasgo. Algunos más lindos, otros más feos, pero bueno, esto ya es la cultura quien dice esto es lindo y esto es feo. Para la mamá, para Dios, todo va, se explica. Bueno, entonces, ¿es importante esto? Sí, porque si yo tengo el cromosoma Y, va a incidir sobre esta base embrionaria que tiene el cromosoma Y. Aquí tendríamos no gemelos monocigóticos, sino disigóticos. Hubo dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Uno tenía carga X, nació una nena, otro nació un varón, carga Y. Una madre que tiene que esperar mellizos, no gemelos. Cuando hay cromosoma Y, este cromosoma Y segrega un andrógeno, segrega un antígeno sobre esta base embrionaria y hace que las gónadas deriven, si es varón, hacia testículos, hacia los conductos seminales, etc. Y formará los genitales propios del varón. Si esta base embrionaria, que ya tiene identidad genética, tiene cromosoma X, sigue el desarrollo normal y en lugar de testículos tendrá ovarios, las trompas, los óvulos, el aparato reproductor femenino. Tanto del varón como de la mujer tienen un origen común y unos órganos comunes. Derivan hacia un lugar o hacia otro. ¿Quién hace que derive hacia un lugar o hacia otro? El gen, el cromosoma X. Y. Por eso los biólogos dicen, el origen, el relato del Génesis está equivocado. Porque primero existió Eva, que Adán. El varón viene después, biológicamente. El origen de la vida es femenino, no es masculino. El varón, el bromo, es una mujer que, bueno, ha quedado como ha quedado. En el origen de la vida, el origen es femenino. El varón es un logro evolutivo.
cual hemos de dar gracias a Dios, porque bueno, es así. Pero el origen, ¿por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque si, por ejemplo, el cromosoma Y tiene insensibilidad a los andrógenos y el antígeno no tiene la fuerza que tiene que tener, esta masa embrionaria seguirá la programación genética original y nacerá con genitales de mujer. Es decir, para producir el varón hace falta este antígeno del cromosoma. Si no, no se produce. Y sigue su proceso y seguirá de mujer. Esto es lo que hay casos, lo que llamamos síndrome de Morris, que se dan casos donde la chica parece como mujer, pero después se le hace un análisis genético y es varón, pero no se produjo, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, donde en lugar de los ovarios hay testículos incrementados, que no tiene útero, evidentemente. Sí, tiene vagina, a veces más o menos ciega, pero no se ha producido como varón. O sea, que darle hormonas de mujer, en fin, que siga su identidad acorde a lo que externamente es, pero realmente, genéticamente, es un varón. O sea, la naturaleza tira su ley primitiva. Por eso se dice en biología que el origen de la vida es femenino. Esto no lo sabía el que escribió el libro del Génesis, evidentemente puso primero a Adán, que esto ya es una broma mía, no tiene nada que ver. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué se desarrollan las gónadas, los testículos y los ovarios? ¿Y qué hacen los testículos y los ovarios? Una función muy importante. Van a empezar a segregar hormonas. Evidente que su producción hormonal fuerte será a partir de la pubertad. Y esto va a tener una incidencia enorme para la sexualidad. Ya en la fase perinatal que va a nacer, el cerebro queda sexualizado. ¿En qué sentido queda sexualizado? No es lo mismo que el sistema nervioso central está invadido por hormonas femeninas, por los estrógenos, que por los andrógenos. Tal es así que la configuración del cerebro se configura de una manera o de otra. Entonces dicen también en la neurociencia que la mujer, no machismo ni nada, la mujer funciona con los dos hemisferios. Y el varón, las hormonas masculinas, los andrógenos, sexualizan, es decir, las hormonas van por sangre. Entonces, al sexualizar el cerebro, funciona más el varón por el hemisferio izquierdo, que es el del pensamiento, de la razón. Y la mujer puede hacer dos o tres cosas a la vez, y el varón una, y después otra, pero no le pidas dos o tres cosas a la vez. Pero también en el cambio, en la manera de pensar, en los gustos, se configura el cerebro. Y empezará a manejar la sexualidad el hipotálamo y la hipófisis. Están dentro, en la parte interior del diencéfalo, en la parte interna del encéfalo, en la zona del sistema límbico, que van a dirigir la sexualidad. ¿Por qué todo esto es importante que nosotros tengamos en cuenta? Porque la sexualidad tiene una base biológica y corporal, hormonal, muy fuerte. Entonces, como hay esta base hormonal, sobre todo los testículos, va a segregar una hormona, que es la testosterona, que es la hormona que va a despertar el deseo, la excitación sexual. Esta testosterona la darán los testículos, pero también las suprarrenales. La mujer no tiene testículos. La que segrega la testosterona, las suprarrenales. Los niveles son distintos. Esto explica también las diferencias de la pulsión, del deseo entre la mujer y el varón. La mujer necesitará sentirse querida, llena, pero no solamente sexualmente, sino aceptar y llena toda su persona afectivamente. El varón lo que necesita es descargar la pulsión, descargar la tensión que tiene dentro.
Son dos maneras de ubicarse frente a la sexualidad muy distintas, que explican también las dificultades en el control o las necesidades distintas en el deseo sexual. Hay una base hormonal. Y esto es importante no olvidarlo. ¿Por qué? Porque pero si fuera mujer, yo no sé qué me pasa, que durante el mes hay días que me siento distinta. Evidentemente. Porque tú vas a pasar en el ciclo, vas a pasar tres momentos, así, tres fases, al menos hormonales. La fase folicular, en la que va madurando un folículo con un óvulo, cuando ovulas y cuando después el folículo que quedó, que ya ovuló, empieza a segregar la progesterona, vas a sentir otras sensaciones y necesidades en tu cuerpo. Hay días en que yo me siento mucho más excitada, hay días que la necesidad de tener un hijo es mucho más fuerte. ¿Dónde está esto? En que miro demasiadas revistas de ser padre, de ser madre. Encima, si miro las revistas, es verdad que voy a estimular más. Pero el tema está en que hay una hormona que despierta el deseo. Yo te lo puedo quitar esto. Te voy a dejar un poquito mal, pero para esto yo tengo que inhibir una hormona. Los niveles de esta hormona en sangre marcan la mayor o menor excitación. Traducido. Yo voy y digo, mire padre, yo gracias a Dios nunca tengo malos pensamientos. Pero yo también confesando y decir, como me dice esto, la señora o la hermana, y bueno, muy bien, mire, pase a la otra habitación que tengo el consultorio, está el diván. Usted no tiene malos pensamientos, tírese en el diván, porque no tiene malos pensamientos, tírese en el diván, porque usted está muy grave. Me viene otra señora o una religiosa y me dice, yo tengo malos pensamientos. No, usted confiésese porque lo de usted es normal. Si los niveles de represión son tan fuertes que incluso puedes dejar de sentir lo que el cuerpo genera naturalmente, es que los niveles tuyos de represión son muy fuertes. O sea que entonces las fantasías sexuales son normales, Yo no las puedo evitar, no las puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es entretenerte y después de aquello vas buscando al chico y lo mantienes con él. Pero el pensamiento en sí, la fantasía en sí, no se puede evitar. Es que yo antes, evidentemente, cuando eras niña no lo sentías. Espérate que dentro de unos años sentirás menos. También Dios ayuda. Pero ahora, en esta etapa de la vida, con toda la fuerza hormonal, es imposible que tú no te excites. Pero también el varón. Imagínate en la adolescencia, cuando la testosterona en el chico le sale por las orejas. Entonces, ¿qué va a hacer este muchacho? Si ya lo puedes bañar en agua fría ya, pero va a tener que tener el freezer. Esto no lo puedes manejar tan fácilmente. Estos son los niveles de hormona. No metemos bromuro, como se hacía antiguamente en la colimba, ¿no? En el ejército, para tener los soldados más calmaditos, les ponían con la comida bromuro. Entonces el bromuro baja, sí, pero es un precio que después también deja efectos secundarios que no vamos a decir cuáles son. Pero que tampoco darle bromuro al pobre tipo. Hay que manejarlo de otra manera. El cuerpo es un cuerpo que se excita. ¿Y por qué se excita? Por las hormonas. Yo no me tengo que asustar. Yo lo que sí voy a tener que aprender a manejar. Bueno, ¿esto es importante? Sí. Porque yo voy a tener que integrar este cuerpo. Y tengo que integrar como un cuerpo que desea, que se excita sexualmente. Pero no porque yo estoy podrido. Sí, has visto alguna cosa de más, pero esto ya lo vamos a arreglar después. Pero es que se excita por sí. Por el cuerpo. Si yo a esto le sumo los estímulos de mirar, de tocar, este se va a poner más tonto.
Bueno, si ya con las hormonas ya tiene bastante, no lo ayudes más. Porque si lo ayudas más, se agarra, se sube al caballo enseguida, ¿eh? Entonces, bueno, manejarlo con cuidado. Pero sepas que esto es normal y que irá variando a lo largo de la vida. En la infancia los niveles de testosterona son mucho más bajos. Son mucho más bajos. Están, pero mucho más bajos. A partir de la adolescencia, y sobre todo de los 25 a los 35, son los picos más altos. A partir de los 35 empiezan a declinar. No cuento mi edad, para que no sepan de esto, pero que va declinando, va declinando. Ahora, no desaparecerá nunca, no desaparecerá nunca. Cuando desaparezca esto, es porque están rezando por vos en las intenciones de los difuntos de la misa. Pero tengo 90 años, está. Pero y el anciano o la anciana tiene este deseo también. No, pero no, evidente que no se lo voy a decir porque me mata. Sí, pero usted también. De distintas formas, con distinta intensidad, pero, digo, la adolescencia, los 25 es fuertísimo, en plena adolescencia, de los 25 a los 35 la parte, sobre todo maternal, es mucho más fuerte. Entonces, yo tengo que, ¿qué supone integrar el cuerpo entonces? Preguntarse cada uno que está en las hojas, cada uno, ¿cuál es la representación mental que yo tengo de mi cuerpo? ¿Qué sentimientos despierta? Imagínate que todo este cuerpo despierta sentimientos, esto no tendría que estar, esto es pecado, esto me aparta de Dios. No, Dios me creó con una condición sexual. Porque esta condición sexual me está preparando para ser padre, madre, reproducción, pero para mucho más incluso que esto. Fíjense que entonces el fin primario de la sexualidad no es la reproducción, sexualmente hablando. El fin primario de la sexualidad primero es darte una identidad sexual de base, un cuerpo, de varón o de mujer. Y tú vas a vivir la existencia, no es lo mismo que hubiera nacido, yo no habría tenido problema, con tal que en la reencarnación no me hubiera encarnado en una vaca, en una cabra, en una cosa. Me hubiera tocado encarnarme, si yo creyera en la reencarnación, en un cuerpo de mujer. Esta es una broma. Pero yo lo que voy es a lo siguiente, que tú no vas a vivir la vida igual en un cuerpo o en otro cuerpo. No la vas a vivir igual. Por lo que ahora entraremos después en el género. Por lo que entremos, no es lo mismo vivir bajo un cuerpo que otro cuerpo. Sea de varón, sea de mujer, tendrá sus excitaciones, sus necesidades con sus variantes distintas. Pero ¿qué pasa en este cuerpo que tendrá sus genitales, que tendrá su desarrollo? Este cuerpo va a pasar algo, que es lo que es la segunda pata que se me quedó tapada por los cromosomas. Un cuerpo. ¿Qué es tener un cuerpo? ¿Qué es este cuerpo? La sexualidad, este cuerpo, no solamente la sociedad me da unas condiciones anatómicas y fisiológicas, sino que además este cuerpo es fuente de placer. El niño, yo lo decía un poquito ayer, el niño cuando nace, evidentemente, y yo decía ayer, lo primero, y antes de nacer, lo primero que busca es el vínculo. Tiene el vínculo, tiene asegurado el vínculo, come, y con el mismo abrazo, pero sobre todo en el comer, descubre que el comer le sacia el hambre y lo tranquiliza, pero descubre a la vez que esto le da placer. Ve que la mamá lo besa, lo acaricia y tal, y ve que el tocarlo, todo esto le da placer. Y va descubriendo el cuerpo como fuente de placer. Que el cuerpo es una fuente de placer. A medida que va descubriendo el cuerpo como fuente de placer, va descubriendo distintas zonas especialmente erógenas de este cuerpo,
aquí al niño lo haremos crecer, pero así, rapidísimo. No vamos a entretener mucho en esto. Él va descubriendo primero la boca. La boca le da placer, le da placer, y buscará muchas veces comer, no porque tenga hambre, pero placer. No le puedes estar dando pencho cada minuto, porque te tiene que estar cada 3 horas al principio, tiene que estar viendo la mamá. Entonces, para que esté quieto y no esté hinchando, la mamá le enchufa el chupete y el crío cree que es el pecho de la madre. Y bueno, no distingue mucho todavía, porque tarda en ver bien, cuando se enterará ya va a tener que sacar el chupete. Pero después va descubriendo que las zonas anal y genital da placer, de modificación, retenerse a las heces, esto le da placer, tocarse y que le toquen las zonas genitales le da placer. ¿Qué va haciendo la criatura? A ver que va descubriendo las zonas erógenas, va libidinizando el cuerpo, va descubriendo la pulsión. Va libidinizando, la libido sería la energía sexual, va libidinizando, el cuerpo se sexualiza. Yo ya, con 56 años, yo empiezo a besar a una mujer en la boca, empiezo a besar a una mujer, me va a poner como una moto, no sé si me explico. Es decir, te empieza a tocar, te empieza a tocar, te empieza a tocar, el cuerpo se libidinizó. Se erotizó. Viene la diferencia entre la afectividad. La sexualidad está en el cuerpo. La afectividad está en las relaciones interpersonales, en los vínculos, etc. ¿Entienden la diferencia? Pues yo lo separo. ¿Qué es importante? ¿Qué va a pasar también en la criatura? A medida que va descubriendo el cuerpo, fíjense que este descubrimiento es autoerótico. Es un descubrimiento autoerótico. Va descubriendo todo su cuerpo. Es importante que descubra el cuerpo como fuente de placer. Fundamental, fundamental. Es un descubrimiento autoerótico, podríamos decir, innato. Vamos a poner también aquí innato. Es un descubrimiento autoerótico. Es muy importante que vaya descubriendo este cuerpo de una manera. Pero a la vez que va descubriendo este cuerpo autoerótico, se le despierta la curiosidad sexual infantil. El chico, a medida que ya va creciendo, evidentemente, entre 2 y 3 años, empieza a preguntar a la mamá: ¿y dónde vienen los niños? La mamá: cállate, no preguntes esto, que te una tonta. ¿Quién te enseñó esto? Ahí no le va a ayudar, porque va a ir relacionando sexualidad con pecado. Tampoco se trata que la mamá diga: espérate que voy a pasarte la última edición de Playboy en vídeo, porque lo va a sobreexcitar. Tiene que ir explicándome lo que el chico pregunta, pero empieza la curiosidad sexual infantil. Entonces un varón mira a una nena de 2 o 3 años, le baja la ropa, se miran, se tocan. Esto es normal, es natural, es sano, dentro del proceso, sí. Otra cosa es que el otro tenga 15, 20 años y la nena tiene 4 o 5. Esto no. Pero cuando son edades más o menos parejas, que no hay una diferencia de 5 años de edad, forma parte del descubrimiento y de la libidinización del cuerpo. Este es un proceso que de hecho dura más de lo que pensabas, más desde luego, que pensaba que este proceso más o menos duraba entre 5 o 6 años. Que son la fase oral, anal, fálica, que va descubriendo siempre. Es más largo. De hecho, le lleva casi hasta la pubertad. Pero sobre todo estos 5 o 6 primeros años son muy importantes. ¿Por qué? Va descubriendo e integrando el cuerpo como una fuente de placer. ¿Qué va a ser importante en este descubrimiento del cuerpo como fuente de placer? Que haya unos vínculos al lado, estables, seguros. ¿Para qué? Para que el niño descubra que no solamente es el cuerpo el que da placer, satisfacción en la vida, sino también el vínculo. Si estos vínculos, todo lo que hablábamos ayer y esta mañana, no están, el último recurso que te queda es el cuerpo. Para que salga del autoerotismo y entre en la relación interpersonal afectiva, es muy importante estos vínculos que acompañen este proceso. ¿Se va entendiendo?
Sino que no podré hacer yo. Unir sexo y afecto. Es muy importante que esto vaya unido con el afecto, que vaya unido con estos vínculos que me permiten encontrar en el afecto, yo encuentro unos sentimientos, una satisfacción de unos sentimientos, de unos afectos que a mí me dan una gratificación y un placer en la relación interpersonal inmensa. Si estos vínculos no están, evidentemente el cuerpo queda como el único reservorio de placer. No sé si van a entender. Imagínense yo, casado, como varón, no introducí el mundo afectivo. Yo separaré afecto de sexo y lo que buscaré es el sexo, el placer, pero no podré unir al sexo el afecto. Y al no poder unir al afecto, no podré ponerle el amor. Entonces, ¿yo qué es lo que yo busco? Mira, descargar la pulsión. Me da igual ir con mujeres en estado de prostitución, que mi esposa, que quien sea. Yo vivo disociado. En este caso, ya escindido. Yo no puedo integrar en la misma persona el afecto. Yo no puedo hacer que mi sexualidad esté unida al afecto. Yo lo único que busco es descargar la pulsión. Pero a mí, el afecto, el cariño, la ternura, no la introduzco en la relación con la mujer. Yo la uso como objeto sexual. ¿Se va entendiendo? Y menos la podré amar. Entonces, toda mi vida sexual es puramente pulsional. No, se espera que esta pulsión yo pueda con la mujer relacionarme desde el afecto, desde el cariño, y que no solamente mi esposa sea un objeto sexual. Se va comprendiendo. Esto es básico. Pero para los que hacemos una opción celibataria también, por lo que ahora voy a introducir yo. Yo, la mujer, solamente la veo como objeto sexual. ¿No? Yo tengo que ver a la mujer como vínculo de confianza, de cariño, de afecto, que me da satisfacción y me planifica. No, a mí la mujer solo me planifica si me permite una relación sexual. Yo estoy cosificando, estoy impidiéndome poder tener una relación planificadora y humana con la mujer. Y la mujer dirá, no, si tú solo me buscas a mí por el placer sexual, no. Ahora, si tú me buscas a mí porque hay un afecto, un cariño, podemos establecer un vínculo, una intimidad, donde hay una confianza, donde va desembocando en un amor, bueno, yo mi cuerpo lo puedo compartir contigo. Pero para que me uses como un objeto, no. No sé si van a entender la importancia de poder separar y unir. Poder separar y unir. En esto el varón lo tenemos un poco complicado. ¿Por qué? Porque en el genio que vamos a entrar ahora, a veces el varón se nos formó en el modo de ser masculino de no expresar afectos y de no desarrollar el mundo afectivo. Y al haber inhibido tanto el mundo afectivo y haber puesto el género de que yo soy hombre en la medida, perdón el término, que me levanto a cuantas más mujeres mejor, si no, no soy hombre, porque mi hombría se ve en que yo tengo relaciones con la mujer. Ahí estoy perdido. Para una vida celibataria y casta. Para una vida celibataria y casta, yo tengo que aprender a relacionarme con la mujer en el plano afectivo, pero no sexual. ¿Van comprendiendo? Que ahora yo decía, cuando tenemos la sexual vamos a complicar. ¿Pero qué lo complica lo sexual? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Vemos. ¿Qué puede pasar mientras se hace el proceso de libidinización? Bueno, se me complica aquí. Yo creo que alguno está rezando para que me caiga de la tarima. No recen esto. Que se apague el micrófono, pero que no me caiga.
¿Qué puede pasar? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿Por qué? Según cómo se haya dado este proceso, yo podré integrar el cuerpo o no. Y es importante que integre el cuerpo mucho. Es decir, ¿qué representación tengo yo de mi cuerpo? ¿Y qué sentimientos despierta mi cuerpo? Yo no puedo integrar mi cuerpo. Mi cuerpo me da repugnancia, ¿no? Y todo lo asocio a pecado. Algo está pasando. O no, yo no, mi cuerpo. Pero tú, nena, tú te has dado cuenta cómo vas mostrando tu cuerpo. Estás súper erotizado, estás seduciendo permanentemente. Ay, no me di cuenta. Pues mira, porque... O el varón. Pero tú no te has dado cuenta. Fíjense que hoy toda la cultura es mostrar el cuerpo. Mostrar la ropa interior, mostrar el cuerpo, mostrar todo. Hoy no hay límite al cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque en el proceso del descubrimiento del cuerpo es muy importante que se den varias cosas. Es importante que se dé este proceso, yo decía, primero, acompañado por unos vínculos afectivos, podemos llamar positivos. Y entonces, ¿qué es importante en este? Por ejemplo, un elemento que nos introduce y que es clave, por ejemplo, es el pudor. El pudor. Porque el pudor pone un límite. Es lo que yo decía con el cuerpo. Se quita el pudor. Entonces, en este proceso va a ir toda una educación. Entonces, yo voy educando. Y va a haber una educación en cómo, por ejemplo, higienizas el cuerpo, cuidas el cuerpo, muestras el cuerpo, vistes el cuerpo. Pero a la vez en esta educación, yo digo, por ejemplo, yo conocía porque se venía a confesar, una señora que no podía, que tenía muchos problemas con su hijo, de 17 años. Yo no entendía por dónde venían los problemas con su hijo hasta el día en que me dice que se fueron de viaje con su esposo y tal, y que dice que ellos siempre que viajaron de viaje dormían los tres juntos. Y yo decía, ¿cómo que duermen los tres juntos? Dice, sí, mi marido, yo y mi hijo. Y yo digo, pero yo no sé si lo entendí bien, perdón, su hijo, el que tiene 17 años. Sí, porque siempre hemos sido así. Y usted es consciente, señora, aunque tampoco ella era un monumento, pero igualmente, aunque no fuera un monumento, usted se da cuenta, señora, de que usted está excitando a su hijo. O su hijo de 17 años, ¿cómo va a dormir con su madre? Si fuera una chica es distinto, pero no más a todo. Usted, si fuera su hija, dormiría con su esposo de 17 años. Ah, no, pero lo mismo su hijo. Es que es mi hijo. ¿Qué se cree que es su hijo? ¿Qué le está haciendo? ¿Está sobreexcitando? ¿O este chico? Cuando yo lo vi dije, ay, hijo de mi vida, este sí es flor de todo. ¿Por qué? Porque evidentemente o es un reprimido, porque si no se reprime, ahí vamos a tener un follón, o es un tarado, pero un tarado, porque todo lo va a enfermar. No sé si no está preparado la persona. Bueno, no, yo, chiquititos está bien, etcétera, etcétera, pero yo ya son mayores, nos bañamos juntos estamos desnudos en la casa. Todo esto, en esta educación tan liberal, tan permisiva, y no pone límites, es decir, no hay pudor. El pudor, la vergüenza es algo. No, yo qué sé, yo delante de mi madre, yo tengo a veces mi madre enferma, yo entiendo que para mí es muy fuerte, y para mi hermano, para mis cuñadas, en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es violento. Para él y para mí. No, es que esto es un... No, es que esto es sano. No ha habido pudor. ¿Se sabe entender?
en estas primeras, por eso digo, es para más de los 5 o 6 años, para toda la adolescencia. ¿Ves? Cuando es adolescente, el chico sí que se saca la mano encima, pero no tan apegado, tan apegado. Esto no puede ser. ¿Tiene que haber? No. En el proceso de descubrimiento del cuerpo como una excitación, si tú no vas acompañado por algo que podemos llamar sano, unos vínculos sanos, lo va a complicar. ¿Por qué? Porque fijará. Es decir, tu modo de ser sexual adulto siempre hace regresión acá. Esto explica el tema de la masturbación y muchos temas explica. Es decir, yo hago regresión y fijación. Estoy fijando la libido. Entonces, en el descubrimiento, o sea, mi sexualidad adulta es resultado de cómo se fue dando este proceso. Esto marca una matriz sexual también, un modo de ser sexual. De la misma manera que pasaba con lo afectivo. ¿Se va comprendiendo? Entonces, si, pongamos el caso, ha sido sobreexcitado. No, nosotros vemos películas con un alto contenido sexual, etcétera, con nuestros hijos, vemos todo. Esto al chico le confunde. Él no entiende. Este es el problema, que si entendiera, lo primero que hacía, cerraba la televisión y mandaba a sus padres a una escuela a ver si los arregla. Este es un problema que no entiende. Lo confunde. O es sobreexcitado porque un hermano, primo o alguien lo abusa sexualmente. Evidentemente, esta libidinización del cuerpo, este encontrar el cuerpo como fuente de placer, inmediatamente se convierte en fuente de culpa, en fuente de pecado, en fuente de un tremendo malestar y angustia interior tremenda. Porque el proceso de libidinización no se hizo de una manera sana. Esto condiciona mi sexualidad adulta mucho. ¿Se va a entender? O por rigorismo moral también. Por rigorismo moral. Todo es pecado, todo es negativo. Entonces va haciendo un descubrimiento natural, normal del niño. Y el papá y la mamá son muy rígidos, toman una formación moral muy rígida. Entonces, cada vez que aparece, porque las hormonas te lo traen, el cuerpo te lo trae, el deseo, tú lo asocias a que esto es mal, que esto está sucio, que esto que está podrido, que tú sos un pervertido, una pervertida, una serie de cosas. Que esto se tiene que trabajar y purificar. ¿Me explico? Podríamos decir, se instalan dos cosas. Se instala una distorsión cognitiva. ¿Qué es esta distorsión cognitiva? Yo me veo repugnante, asqueroso. Por ejemplo, toda persona que ha sufrido en esta libidinización del cuerpo, en esta etapa del año a los 12 años aproximadamente, ha sufrido algún tipo de sobreexcitación o una educación rigorista, etcétera, etcétera, moralmente, tiene una distorsión cognitiva de sí mismo, se ve a sí mismo como repugnante, pecador, indigno de todo, una autoimagen muy negativa, sin serlo, pero deja una imagen de ti y, ¡clac!, y queda grabada en el cerebro. Entonces mi cuerpo, ¿qué representación tiene ese tu cuerpo? Que es fuente de pecado. Se va acompañando. Y que esto merece todo tipo de castigo, de sufrimiento. Si esto va reforzando por una moral más rígida, una espiritualidad que no está bien, que se le educa mal, entonces hay que castigar, hay que despreciar el cuerpo, y lo único que hace es complicarlo. Porque aquí no lo decimos, pero después puede incluso desviar esta sexualidad y hacer que el dolor termine siendo sadomasoquista en sí mismo. Y entonces ahí está mucho más peligroso. Pero no solamente instala una distorsión cognitiva, es decir, una errónea imagen de sí. Y esta errónea imagen de sí, muy negativa, con muchos complejos, con mucha
minusvaloración, mucha autoagresión y yo no puedo integrar el cuerpo. La vida celibataria, la vida casta la vida consagrada puede ser una salida. ¿Se entiende? Porque ahí mi cuerpo sí que es bien reconocido. Yo dije, hay que trabajar las motivaciones. Yo no puedo hacer esta opción porque tengo un problema, no tengo que solucionar este problema. Segundo, no solamente instala una distorsión cognitiva, sino que trae un bloqueo a todo lo que es la expresión afectiva y evidentemente corporal o sexual. Trae un bloqueo. Todo el mundo de los afectos del cuerpo va a estar bloqueado. Este bloqueo de fondo trae una represión. Entonces, ¿cómo lo ves esto? En dos formas. En la forma erotofílica, es decir, en adhesión al sexo fuertísimo. ¿Qué me pasa a mí? Que soy medio adicto, ¿no? Yo no puedo dejar de ver páginas pornográficas, no puedo dejar de ver películas, no puedo dejar de ver cosas. Estoy permanentemente autoestimulándome eróticamente. No salgo de aquí. Mi vida, y todo lo veo en clave sexo. Ahí pasa algo. O el polo opuesto. Todo es pecado, no. Todo es pecado. Ni todo es pecado, ni todo es erotofilia. ¿Me explico? En términos medios. El cuerpo no está integrado. O el cuerpo está integrado. Todos, y aquí yo el primero, todos, la condición sexual siempre tendrá límites, siempre tendrá tensión y siempre tendrá inconsistencias. No hay una condición sexual libre de pecado. ¿Me explico? Todos tenemos algo. El problema es que este algo lo podamos más o menos manejar. Y en algunos aspectos, aquí va a entrar tremendamente lo moral. Si yo, en lo moral, puedo encontrar una moral que me ayude a desculpabilizar, a reconciliar, a perdonar y a liberar, siempre con responsabilidad y con valores, esta moral me ayudará. Pero si yo no introduzco esta moral, esta angustia me manejará toda la vida. O una moral de más, tú si sos un pecador, todavía terminamos de estropear. ¿Se va entendiendo? Pues para esto estamos entrando en temas mucho más delicados. Bueno, ¿van aguantando? Para una media hora más y así vamos cerrando este tema y dejamos lo más pesado para mañana, que sería la orientación sexual, como será, porque este es un tema mucho más complejo que si necesitamos. Como aquí, hoy la lectura de oración fue lo del Génesis, un día, una noche, y al día siguiente volveremos a lo otro. Pero al menos sí poder ver que este cuerpo, que esta condición sexual siempre se vive bajo un modo de ser masculino y femenino, el género. ¿Cómo influye el género en nosotros? Más de lo que nos imaginamos. Bueno, hasta allí donde yo fui explicando, ¿se va comprendiendo? Bueno, evidentemente que este cuerpo, cuando llega a la pubertad, esta fuerza va a tomar una fuerza grande, y después va a tener un cambio grande también a partir de la mitad de la vida, en torno antes la menopausia se considera a los 40 y pico años, y la menopausia casi en general no se da sino es a partir de los 50. Entonces se ha corrido todos los 10 años, en general se ha corrido los 10 años. La adolescencia también, antiguamente se pensaba que ya a los 20 estaba la adolescencia y hoy a los 30 y algunos ni a los 30, pero digamos, más o menos a los 30 se supone que la adolescencia ya tendría que estar terminada y cerrada. O sea, todo se corrió una década. Antes la gente se casaba a la década del 20 y hoy a la década del 30. Incluso la misma maternidad que antes se decía, mira, antes de los 40, hoy se corre más, incluso no pasa tanto. Pero evidentemente, por ejemplo, simplemente un dato estadístico.
al síndrome de Down, nace un niño con síndrome de Down, cada 700 nacimientos aproximadamente sale un niño con síndrome de Down sin culpa del padre o madre, es un tema genético. Cuando pasa de los 40 y 45 años los padres, varón o mujer, es cada 40 nacimientos. O sea, la edad influye, ojo, no es lo mismo tener un hijo. La edad óptima es de 25 a 35. Tenerlo a partir de los 40 es todo el primer hijo, es todo un tema. Es todo un tema. O sea, lo genético influye. Lo genético influye. Ahora, ¿qué va a ser clave para, por ejemplo, trabajar ustedes? Solo la infancia no. En todo hay que introducir la adolescencia. Cuando el cuerpo adquiere su forma definitiva, porque mi cuerpo no tema, tampoco tiene otra adolescencia, pero el cuerpo definitivo queda en la adolescencia. Para el mundo sexual es muy importante la adolescencia. Cuando hace el cambio y adquiere un cuerpo de mujer, ya no de niña, o el cuerpo de varón y no de niño. ¿Cómo este cuerpo es aceptado? Si, por ejemplo, yo tenía el cuerpo de varón, pero era criticado, tal, que no sé qué, un renacuaje, que no sé cuánto, se le tira, invita a los chicos y te carga, porque hace el cambio tarde. Por ejemplo, el varón es importante que no haga el cambio muy tarde. Pero todos han hecho el cambio, este hizo el cambio, mira este, y todo el mundo... O la chica hace el cambio muy pronto, todas ya le cargan, pues mira que tienes que comprar, mira que todos estos líos. Entonces, la pobre chica, el cambio, introducir en el esquema mental el cambio es muy grande, muy fuerte. Y las modas es, tienes que tener el cuerpo, yo qué sé, de un artista, de una modelo. Si el papá, la mamá, el colegio, en el colegio parroquial, en el colegio de las hermanas, hacen la misma modelo, esto lo estropeamos todo. Porque esta chica, este cuerpo del artista, este es un cuerpo hecho en fábrica, con mucha plata, con mucha cirugía, con muchos cosméticos y sin hacer nada más que otro que esto. Esto es falso. Pero para la autoestima el cuerpo es muy importante. Porque es con lo que te relacionas. Entonces, influye mucho el que yo pueda sentir en mi sacerdocio, en mi vida consagrada, que yo tengo integrado. Porque yo voy a vivir con mi cuerpo. No puede ser que el cuerpo, temas del cuerpo, me inhibe en la relación y en el mundo afectivo. ¿Entienden el porqué? O yo lo vivo permanentemente en culpa. Bueno, pero este cuerpo sexual no siempre se vive con un modo de ser masculino y femenino. Es la segunda condición sexual. Entonces, para controlar los impulsos sexuales, ¿qué me ayudará? Trabajar el cuerpo. Pero trabajar el cuerpo es todo un tema también, ¿eh? No es que debemos trabajar el cuerpo, pero ahora vamos a hacer aquí una dinámica y vamos a trabajar el cuerpo entre nosotros. No vamos a hacer ninguna dinámica. Esto es todo un tema. Ojo, que es todo un tema. Porque a veces se ponen a trabajar dinámicas con el cuerpo que son dinámicas pensadas, por ejemplo, en Gestalt, muy importantes para trabajar en parejas. Que hay un problema de relacionamiento entre el marido y la mujer. Y se trabajan entre los sacerdotes y religiosas, o entre laicos. Y evidentemente, esto no es un tema que porque tengo la vocación sexual, el deseo sexual es la vocación sexual. Lo llamaría un acto fallido. La vocación sacerdotal, el cuerpo quedó... No, aquí tanto arde la vela, bendecida como por bendecir. Entonces lo mismo, el cuerpo, igual que esté consagrado, que esté consagrado. El cuerpo es el cuerpo. Y se pone tonto igual. En esto hay que tocar de pies al suelo y sobre todo en estos temas muy realistas. Ahora, si este cuerpo yo no lo voy manejando, yo tengo que integrar. Ahora, yo este cuerpo, es decir, para poder, así que ya me fui con la tontería de los chistes. Este cuerpo, para poder controlar los impulsos, me ayuda mucho si yo lo tengo integrado.
Porque si yo no lo tengo integrado, yo me creo que controlo los impulsos sexuales, pero lo único que hago es poner voluntad y culpa y angustia. El día que me libere, o porque ya no puedo más, me voy a ir al otro extremo. Y ir integrando, reconciliando el cuerpo, como yo lo podré, entre comillas, encauzar acorde a mi opción de vida. El cuerpo no es un animal que yo le tengo que pegar y domesticar. El cuerpo lo tengo que conocer para encauzar, acorde a mi opción de vida, según los valores. Y evidentemente siempre exigirá algo de ascesis, de sacrificio y de renuncia. Pero el cuerpo no va a querer, Yo voy a tener que tener cierta tolerancia también a la frustración y una ascesis, una voluntad, que es los otros elementos que yo decía que no me voy a entretener, ¿ya? Pero necesito conocer. Si yo lo voy conociendo y sé por qué, y van a ver que después la pulsión, la excitación se maneja mejor. Ahora, en el manejo del cuerpo y de la condición sexual influye mucho cómo, evidentemente, por tener un cuerpo de varón, por tener un cuerpo de mujer, a mí me educaron de una manera masculina, o por tener un cuerpo de mujer, de una manera femenina. Entonces, toda la sexualidad y la misma afectividad, a mí me enseñaron a vivirla masculinamente. Si hubieras nacido mujer, me habría enseñado femenina. Entonces, ¿qué implica esto? Que en el momento en que nací, mi mamá, que esperaba una nena, que todavía me lo repite, yo con 56 años, y yo ya dije, mire, ya me puse falda porque llevo hábito, pero no la convence. Sigue. ¿Por qué? Porque ella tiene el trauma de que mi hija, que tenía todo preparado de rosa, y al nacer un varón, ¿qué hizo con la ropita de rosa? No, como me la puso hija mía encima. No, la tuvo que guardar para que viniera una nena. Y tuvo que empezar a bordar otra azul, ¿no? O me van a vestir de rosa. ¿A mí me vienen vestido de rosa? ¿Cómo se viste un varón? ¿Azul o rosa? Azul. Azul o blanco, ¿sabes? Tenemos una alternativa. Pero si a mí me visten de rosa y encima me ponen faldas, bueno, entendemos por qué te dejas barba para que tengas clara tu identidad. No, porque me vistieron de azul. Entonces, como es varón, se viste de azul. Como es varón, ¿qué me va a comprar mi madre? ¿Una muñeca o un balón? ¿Un balón? ¿Qué me va a comprar mi madre? ¿Una cocina para que haga? ¿O me va a comprar un camión, un coche para que juegue? Y una pistola. ¿Qué me va a comprar mi madre? Si hubiera nacido mujer, me voy a comprar una muñeca, una cocina, ¿sí o no? Me van educando femeninamente para que yo aprenda unos roles que son esperables al género femenino o al género masculino. ¿Me explico? Entonces, esto es clave. Tu condición sexual te enseñan a vivir bajo una forma masculina o femenina, el tener el cuerpo. Y esto influye en la cultura. Solo la cultura no, eso es lo que creí que en el género influye lo biológico. Pues yo lo voy a decir, no todos los roles son intercambiables. Lo mismo que yo haga de madre, que no. Yo creo que la biología prepara a la mujer para unos roles que son intransferibles. Otros son intercambiables. Yo tuve la suerte que nací en una casa donde había 3 mujeres. Mi abuela, mi madre y mi hermana. Y éramos unos 4 varones. 3 mujeres sirviendo a 4 varones. ¿Por qué? Yo jamás en mi casa hice la cama. Porque esto estaba la abuela. Jamás en mi casa lavé los platos. Estaba mi madre. Jamás en la casa puse la mesa. Estaba mi hermana. ¿Y nosotros qué hacíamos? Mirábamos la tele. ¿Por qué? Cuando yo iba a poner la mesa, salía mi abuela, no, esto es de niñas. Y yo decía, tienes razón, abuela. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía que aprender a ser
coser, no va a decir que vaya el Rafael a aprender a coser. No, va a ir mi hermana. Tú ves a estudiar mecanografía, entonces estudiaba mecanografía. Y mi hermana a coser, porque tenía que aprender a coser. Bueno, ¿qué te van educando? En modo masculino-femenino, es decir, unos estereotipos de género. Y unos roles de género, unas conductas esperables. Yo voy ahora a visitar mi familia y veo a mi sobrino, mi sobrina, que va mi sobrino, y lo ves a veces mi sobrino peinando la muñeca de su hermana. Y veo a mi cuñado y dice, tú, está esto a tu hermana. Y dice, déjalo, ¿qué vas a dejarlo? ¿Qué tú quieres? ¿Que sea homosexual? Y no tiene nada que ver. La homosexualidad es otro tema. Una cosa es el género. Y yo pongo el ejemplo, que no es verdad, pero pongo el ejemplo para escandalizar. A mí me encanta bordar. Me encanta. Yo miro la tele y voy bordando. Corporales, purificadores, voy bordando. Tú no serás homosexual, ¿no? Esto es género. Esto es género. Para la homosexualidad es la orientación del deseo que te excite y te atraiga sexualmente al mismo sexo. Esto es algo que en la cultura se ha adjudicado a la mujer el bordar. Pero si al chico le gusta, hombre, que no se acostumbre, diría aquel. No tiene nada que ver. Es género. Bueno, ahora hablando en serio, fíjense, ¿qué ha pasado con el tema este de la masculinidad y feminidad? Que las diferencias anatómicas se han transformado en desigualdades. Y este es el problema. Es decir, anatómicamente, corporalmente, somos distintos el varón y la mujer. Y esto no se puede negar. Anatómicamente no tenemos el mismo tipo de cuerpo. Es decir, porque no hay las mismas hormonas, los mismos genitales, etc. En el resto somos igual, pero a nivel sexual, propiamente identidad sexual de base, somos distintos. Entonces hay unas diferencias anatómicas, hay unas diferencias. Estas diferencias anatómicas o biológicas se han transformado en desigualdades en todos los campos, por ejemplo, social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferencias. Yo trabajo, por ser varón tengo un sueldo, por ser mujer es otro. Se han introducido muchas diferencias y muchas discriminaciones. Muchas discriminaciones, que vienen de género. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque fíjense, en el estereotipo, vamos a poner el estereotipo. ¿Cuáles serían los rasgos que se esperan para la masculinidad, para la feminidad? ¿Cómo se fue educando la masculinidad? Cada pueblo, cada cultura, tiene un estereotipo de masculinidad, lo que se espera del varón. Y esto es del varón. Y lo que se espera de la mujer, esto es de la mujer. En los estereotipos del varón, ¿cuáles serían los rasgos más típicos que se espera del varón? Que sea fuerte. ¿No? Que sea fuerte. ¿No? ¿Qué más? Que trabaje. ¿Qué más? Que proteja. Que proteja. ¿Qué más? La voz. ¿Eh? La voz. ¿Qué sea? La voz. O sea, que tenga una voz fuerte. Con límites. ¿Qué más? Límites. Que ponga límites. Autoridad. ¿Qué más? Autoridad. ¿Eh? Autoridad. Que mande. O sea, que mande. Piensa que después habrá quien te va a tener que obedecer, ¿eh? Que no llore. Que no llore. Que no llore. El varón no llora.
varón es el que domina, el varón es el que trabaja, el varón es el que trae la plata. Tú no sabes la cantidad de problemas que hay en las parejas cuando el varón, por ejemplo, ve que la mujer gana más que él. ¿Cómo se siente el varón? ¿Se siente cómo? Se queda en su masculinidad cuestionado. Tu mujer gana más que vos. Yo comentaba que estuve 9 años en Paraguay. Uno de los temas fuertes que había, que yo les decía a las chicas maestras en el interior de la campaña que se casaban con chicos campesinos. Al principio, el amor es el amor. Pero, cuando ya se viene a la realidad, cuando veía en la campaña, en la compañía, que la mujer era la que tenía prestigio, era la que tenía autoridad, reconocimiento y ganaba más que su marido, el campesino, que era como tenido en menos, los líos y problemas que traían aquella pareja. Porque el varón entonces tenía que imponer su masculinidad con el dominio, con la fuerza, con el mando, con la violencia. Porque se sentía mutilado en su masculinidad. No se podía afirmar en su masculinidad. Se sentía cuestionado. Psicoanálisis es otro término que por el respeto del auditorio no usaré, pero que se entiende. Entonces, se siente menos hombre, no se siente hombre. Pero también el varón, para ser varón, tiene que demostrar que es varón acostándose con la mujer y dominando a la mujer, si no, no es varón. Y el mismo padre, la misma madre viene, dice, uy, quedó embarazada la novia, ¿qué es varón? Ahora, otra cosa es que vaya la chica embarazada, esto va a ser otro tema, no van a poner la misma cara, ¿no? Al varón se le permite, porque es varón. ¿Y la otra qué es? Varón. La otra. Yo no soy varón si no domino, si no estoy por encima. Pues pasémoslo a la parroquia. Estoy con un caramelo. Pasémoslo a la parroquia. Imagínate que una hermana, una laica, estudia teología y te hace sentir que es superior a vos. ¿Cómo te sentirás masculinamente? Mal. ¿Dónde queda tu masculinidad? Es el que tienes que dominar, es el que tienes el poder, es la cabeza. No vas a dejar que una mujer sepa más que vos, domine a vos. Te sentirás menos, te sentirás cuestionado, te sentirás agredido, te sentirás... Como tú tienes la fuerza, tienes el poder, y no tienes que perder el parto, usted se calla y trabaja en otro lado. Ya terminamos. Pasémosle a la mujer. ¿Qué se espera de la mujer? Ternura. Se espera de la mujer que sea tierna. La mujer se le deja que exprese sus afectos, ¿sí o no? Sí. Que sea entonces afectuosa, tierna, que sea bella, que sea suave. Mira que cuanto más van hablando, por la boca muere el pez. Les vayan hablando, pero yo ya advierto que por la boca muere el pez. ¿Qué más ven ustedes en la mujer? ¿Qué más ven ustedes? Habla con uno como psicólogo. ¿Qué más? Espera, porque tengo que estar... Y entonces, esto no lo dije, me enseñan bien. ¿Qué más? Sea compañero. ¿Eh? Sea inteligente. Sea inteligente. ¿Por qué? Porque en el género, ustedes piensen en el género. Por ejemplo, para Aristóteles, la mujer, cuando habla tratado de ánima, el alma a la mujer le viene más tarde. Entonces,
¿Por qué? Porque se relaciona con la razón. Hasta hace poco, ¿cuándo empieza la mujer a entrar en la educación? Muy tardíamente. Hoy la mujer, hoy en América Latina, y no solamente en América Latina, pero las estadísticas de la UNESCO en América Latina, hoy en América Latina y en Argentina en concreto, Paraguay, etc., hay más mujeres con estudios universitarios y con títulos universitarios que varones. Con lo cual está cambiando la sociedad. Antes casi no había doctores, había muchas médicas, abogados, ingenieros. Hoy la mujer está teniendo muchos más estudios universitarios que el varón. ¿Y por qué? Imagínate, clásicamente la mujer asociada a la casa, a la labor, a la familia, cuidar del hogar. Entonces, pero eso también tiene importancia para la vida religiosa, digamos, si todo el trabajo para el varón. Entonces, si la mujer, por ejemplo, no se va a poder promocionar, por ejemplo, en estudios o profesionalmente, porque la mujer tiene que ser solo madre y cuidar del hogar. La cocina, etcétera, etcétera. En la pastoral, las hermanas, las mujeres, es para lavar los manteles, para limpiar la iglesia, para dar la catequesis y primera comunión. Porque en esto se realiza. No, en la vida consagrada femenina, ¿cuándo empiezan a estudiar las hermanas? Tardíamente. ¿Y qué se le enseñaba a la novicia? A bordar. Pero va a estudiar, se va a promocionar, va a hacer teología, va a hacer enfermería, va a estudiar ciencias de la educación, va a estudiar historia, va a estudiar... No, porque esto es del varón. Yo doy clase en la Facultad de Teología de Devoto. Hay cantidad de hermanas y de laicas, de hermanas y de laicas estudiando teología. Y varias profesoras, doctoras, son mujeres. Pero hay cantidad de religiosas con estudios de teología. Y que doy clase en Devoto y que he sido formador durante 20 y pico de años, lo que cuesta que mis sacerdotes y seminaristas estudien. Lo que cuesta. Y la mujer lo hace con esfuerzo, lo saca y tal. Con lo cual nos vamos a encontrar que sabrán más teología muchas mujeres que muchos sacerdotes. Pronto vamos a ver, tranquilos, que pronto vamos a ver. Entonces, ahora, ustedes sacaron usted belleza. La mujer tiene que ser bella. La mujer tiene que ser... Es decir, el varón tiene que conquistar y la mujer dejarse conquistar. ¿No? Tiene que ser seductor. Si la mujer en la feminidad tiene que ser este objeto sexual, tenemos también un problema. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que ser bella, tiene que ser tal, pero esto, ¿quién te lo ha puesto, hijo de mi vida? ¿Quién te lo ha puesto esto en la cabeza? La cultura también. Yo no estoy entrando en ciertos roles que son, para mí, de naturaleza, como es la maternidad, la paternidad, hay ciertos roles que son intransibles. Pero estos, hay mucho que hay que evangelizar. Porque imagínate la mujer. Yo no puedo estudiar, yo no me puedo promocionar, yo solamente en la pastoral tengo que dedicarme a labores domésticas, podríamos decir. Evidentemente estamos coartando el desarrollo, la promoción y el aporte de la mujer en la evangelización y en la implantación del reino. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Hoy ya no hablamos de la media naranja porque olviden que la fruta últimamente está muy cara. Ya no se habla de que el varón, la mujer es la media naranja, olvídense de las naranjas. Hoy ya no, la mujer no es complemento de nadie. No me complementa, porque si yo necesito un complemento, a ver qué hago con el celibato. Es un intercambio en igualdad, un intercambio de riqueza. Yo sí necesito en mi masculinidad el intercambio con la feminidad. Pero no en un plano de competencia y rivalidad. Yo domino y ella sometida. ¿Qué es lo que hace en ese movimiento feminista? El que estaba abajo ahora va arriba. Y claro, también, bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido varón, y me quieren matar a mí, ¿qué culpa tengo? ¿Me explico?
tampoco el otro extremo, ¿no? Así radical, feminista radical. Pero sí que hoy nosotros tenemos que empezar a entender que el celibato y la castidad voy a tener que aprender a manejar con un rol de género distinto. Porque hoy la mujer busca un intercambio en igualdad. Y que tú no sientas, porque ella estudió más, está más preparada, que ataca tu masculinidad. Y que tu masculinidad no dependa de tu superioridad, de tu dominio, de tu fuerza, de que tú sabes. Ahí tienes que trabajar. Si tu masculinidad también depende de que te hayas, que hayas tenido relación, si vas a decir otra palabra, con la mujer, es lo que muchas veces te preguntan, y para, ¿será que el celibato enferma? ¿O será que el celibato es lo que produce la pedofilia? No tiene nada que ver. Tú ya eras tonto de antes, hijo mío. No es por el celibato ni por la castidad. Esto es otro tema. Pero sí que si yo, para sentirme varón, y no me siento completo, si no he tenido relaciones sexuales con una mujer, la castidad la voy a tener muy difícil de manejar. Que esto es lo que sucede a veces en la vida sacerdotal. Que hay esta necesidad también, porque en el fondo no soy completo. Pero esto es género. Yo no soy completo si no puedo tener una relación en igualdad y complementariedad con la mujer. Esto sí, pero no tiene por qué ser en relación sexual, sino en relación de amistad, de compartir, de trabajar juntos, etcétera, etcétera. Esto sí, no sé si ven la diferencia. Pero para esto tengo que trabajar el género. Y si yo como mujer, para que me quieran y tal, me tengo que acostar y permitir que me toquen, que yo prestarme a lo sexual, la verdad, hija mía, estás pagando un precio muy alto para que te quieran. ¿Me explico? Entonces tengo que trabajar el género. ¿Qué género? Porque nosotros estamos llamados hoy en la sociedad, en la iglesia, a ser referentes sexuales. Porque lo hemos perdido. La vida sacerdotal me hizo ser un referente sexual. De un modelo, de una sexualidad en castidad, en tal y cual. Pero con todos los escándalos y demás, hemos pasado de ser un referente a un escándalo. Y hemos de recuperar, pero no podemos recuperar a palo limpio, sino diciendo, este es el modelo de varón, de mujer, que puede relacionarse con el otro sexo, en un intercambio de igualdad, respetando su cuerpo, respetando su dignidad, pero al mismo tiempo yo tengo una amistad. Yo puedo trabajar con mujeres, puedo introducir mujeres o hermanas, etc., en mi parroquia, y no competimos, sino que colaboramos. Y no significa que yo, no, porque la mujer o me acuesto con ella o hace de madre. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Tengo que ser un referente que puedo relacionar con la mujer, rompiendo el pansexualismo y este bombardeo sexual que hay en la sociedad. Entonces esto supone trabajar el género. Se va a cantar. Vale, entonces es complicado. Bueno, dejamos así, porque si todavía nos queda la orientación y alguna cosa más, mejor que comamos, que durmamos. Que mañana No pones nada, tranquilo. Bueno, ¿se va entendiendo un poquito? ¿Sí? Dejamos así entonces. Espero que en el seminario me den de comer a pasar de todos los palos que tirar. Porque si no tendré que ir a buscar refugio en alguna comunidad femenina. ¿Alguna hermana que